Vamos a saludar a nuestros colegas, a Lucía Romani, que es periodista de esta casa, Mario Galopo de Radio M, a José Curioto de Aire de Santa Fe. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, hola. Bien. Bueno, ¿quién abre el juego? Y las damas, me parece. Bueno. ¿Qué sacás como balance de lo que pasó en todo este tiempo? Bueno, en primer lugar, respecto del debate, que es un poco la temática que nos invita hoy aquí a Par de Haces, junto con los colegas, muchas gracias por la posibilidad, Osvaldo y Guille. Me parece que es muy saludable que hoy por hoy nuestros candidatos asuman esa responsabilidad y lo tomen como una obligación esto de exponer las propuestas en caso de ser elegidos como gobernantes. Creo que eso se logró a nivel local con los candidatos a intendente, en este caso con los candidatos a gobernador. No lo tuvimos, lamentablemente, y sí nos lo merecíamos los santafesinos con los candidatos a concejales para la ciudad de Santa Fe. Esto también es importante decirlo. Estaba todo dado para un debate que se iba a dar aquí en esta casa, en Canal Veo. Faltaba solamente la firma del compromiso y sobre la marcha comenzaron a bajarse algunos de los candidatos. Creo que eso fue poco serio. Es algo que debería quedar establecido, incluso como una ordenanza, me parece, ¿no? Porque bueno, después llega el momento de tomar cartas en el asunto y de repente en el recinto no pasa nada, ¿no? Esa es una temática que incluso vos, Osvaldo, abordabas días atrás. Pero bueno, respecto del debate que se dio en sí, creo que faltó eso como tal, ¿no? Es como que vemos a los candidatos con propuestas muy memorizadas, muy estudiadas, y eso un poco los aleja de la teleaudiencia, del electorado. Incluso a veces hasta queda evidente que les cuesta incluso exponer eso que memorizaron, ¿no? Como seguir el hilo conductor de esas propuestas que quieren plantear en 2 minutos, ¿no? Y creo que son discursos que están muy alejados de la realidad que se vive, por lo menos en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe. Sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos con Claudia Albornoz en Barrio Chalet, luego de un tiroteo que se produjo en inmediaciones de su casa. Creo que es innegable, ¿no es cierto? Todos vamos a coincidir en lo valioso que es el trabajo social que ella viene realizando en los barrios populares de la capital provincial. Se había producido un tiroteo que incluso terminó estallando los vidrios de una camioneta que ella tenía estacionada a la puerta de su casa. Y ella planteaba cómo se están naturalizando los enfrentamientos armados en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe, ahí mismo en Chalet, ¿no? Y ella lo vinculaba directamente con la deserción escolar, con los pibes que dejaron la escuela, sobre todo en tiempos de la pandemia, y esa ausencia del Estado que no los fue a buscar. Y cómo se vuelcan fácilmente y rápido al narcomenudeo, porque es plata fácil, es la única posibilidad que tienen, laboral, muchos. Y ellos lo advierten porque ya no van a las clases de apoyo que brindan incluso en la organización, allí en La Poderosa. Esto se está naturalizando y ella planteaba que esto no se resuelve con más patrulleros en la calle, porque muchas veces el patrullero está en la esquina y los tiroteos se dan igual. Y creo que esto faltó en el debate. En educación no se habló de deserción escolar, por ejemplo. Sí se habló de esto de la falta de comprensión de texto, esta situación que bueno, números que se reflejan a nivel nacional, pero no se habló de deserción escolar. Y hubo otra falencia también que me parece importante, que es que se juntó, por ejemplo, la temática de género con salud, con políticas sociales, y son temas como muy fundamentales. En muy poquito tiempo, los 3 en 1 se quedó corto, no se habló de trata, que también es otra temática que incluso dejaron en evidencia los representantes de la pastoral la semana pasada en la Universidad Católica de Santa Fe, cuando hicieron la firma de este pacto, donde incluso los candidatos a gobernadores no asistieron, por más que habían sido convocados, y ellos lo planteaban como un punto preocupante, esto de la trata de mujeres, la explotación sexual. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Mónica Estefanía Aquino, ¿no? Que está desaparecida desde el 5 de mayo, y se sabe que era explotada sexualmente, se la tragó la tierra el 5 de mayo y no se sabe nada sobre ella, ¿no? Digo, y esto tampoco se habló en género, por ejemplo. Bueno, sí, Lucía lo va a dejar sin hablar. Lo cual es una virtud. Coincido totalmente, gracias. José, ¿qué te dijo en estos meses? Sí. Fundamentalmente en ver la película entera de lo que se va a jugar el domingo, más allá del debate. El domingo todo indica, si uno parte desde las pasos, que va a haber un cambio de contexto de tablero político en la provincia de Santa Fe. Creo que hay que estar mirando con atención qué puede pasar en diputados, como una elección clave. Y en esa elección clave no solo hay que mirar a Perotti y a Clara García,
sino también, por ejemplo, Amalia Granata. Me decían algunos contactos que uno tiene en la Cámara de Diputados, en la legislatura, y aquí están preocupados por Granata, porque ¿qué pasa con Granata? Nadie sabe bien con quién se referencia Granata. Entonces, Granata siempre estuvo muy cerca de Puyaro, de hecho hay dando vueltas publicidades en las redes, en donde aparece Puyaro con Granata, son fake news, pero que están dando vueltas por todos lados. Desde el sector de Puyaro acabo de ver, mira, antes de entrar al estudio, una publicidad que empezaron a grabar por redes diciendo esto es mentira, no, Granata no es nuestra candidata. Para algunos Granata es la candidata de Milei, porque cuando Granata habla, no se dieron cuenta, pero sumó la palabra casta. Granata dice 5 palabras y mete la palabra casta en el medio, no es ninguna tonta en materia política, es muy inteligente. Y además, más allá de lo que es o lo que puede ser la elección a gobernador, después el poder se dirime en el Senado y se dirime en diputados. Entonces hay que estar muy atentos a ver qué pasa ahí. Digo en términos provinciales, ¿no? En términos provinciales. Con respecto al debate, coincido, es un no debate. No es casualidad que sea así. Hay que decirle a la gente que antes del debate se firma un compromiso entre los candidatos. Los candidatos aceptan estas reglas de juego y probablemente no acepten otras. Un verdadero debate quizás no sea aceptado. De hecho, me llamó mucho la atención porque en el debate algunos candidatos cometieron errores graves, y sus contrincantes ni siquiera se dieron cuenta. No solo porque el debate no te permite, en todo caso, decir, che, no es así, eso que acabas de decir está mal, sino porque ni siquiera se escuchan, porque cada uno está, me imagino, íntimamente repasando lo que tiene que decir dentro de 2 minutos, tratando de que no se note que está anotado. Entonces, si leen queda mal, tienen que mirar la cámara. Me llamó mucho la atención. En materia educativa hubo un error grave, un error con respecto al análisis de los números, y ninguno de los que estaba allí se dio cuenta. Una de dos, o ninguno conoce el informe de que estaban hablando, o ninguno estaba escuchando. Y así en varios ítems. Ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero un programa como este, ya 4 días de elecciones, seguramente habría un debate sin ningún compromiso firmado, ¿o no? Sí, en otro momento. Claro, lo que antes se decía es, ¿de qué sirve poner a 3 tipos que se griten, nadie saca nada en limpio? Ahora, cuando uno ve los debates en Estados Unidos, por ejemplo, están organizados, hay pautas claras, pero hay momentos en donde le dicen, Hillary, Donald, crúcense, y se liquidan, porque un debate no es importante solo por lo que dicen, sino por cómo reaccionan. Sí. Cómo reaccionan frente a la presión, frente a la frustración, frente a la amenaza, porque son personas que en algún momento van a estar frente a situaciones complicadas y van a tener que tomar decisiones a la hora de gobernar. Mariano, ¿qué pensás? Mario. Sí, un par de cuestiones. Uno a veces se queda con la idea de que, ustedes recordarán mejor que uno, aquellos debates entre Kennedy y Nixon, por ejemplo, que resolvieron elecciones, o aquella década del 80 con el debate que yo recuerdo entre Sadi y Caputo. No era una elección, pero digamos de este tipo, pero era también un plebiscito. Primero que a mí me aburrió el debate. O sea, si lo aburre a uno que está en esto, yo me imagino la gente cuánto habrá permanecido frente al televisor. Yo creo que es una buena herramienta en un punto donde la gente adolece mucha información. Yo creo que si hoy volveríamos, digamos, podemos hablar de un diario que se lee cada vez menos, pero entre los puntos que menos lee la gente en un diario está el tema economía y política, porque tiene un desapego natural. Y si le sumamos a eso, digamos, todo lo que la política no ha podido resolver en Argentina, hace hoy que la gente no quiera, ni siquiera, digamos, obviamente leer aquellas plataformas electorales de la década de 80, pero todo lo que es política me parece que no tiene buena fama y no tiene buena prensa. Yo creo que el debate es un elemento bienvenido para eso, para aportar en ese punto donde la gente hoy adolece de información. No, y además, disculpame Mario, pero sí, además, hoy en día con el acceso a información que hay,
es imprescindible citar las fuentes. Si yo tengo una estadística y muestro un cartel y digo, no, acá aumentaron los delitos, acá bajaron los delitos, parece que estamos hablando como un monólogo de cada uno. Por supuesto, creo que además eso, ¿no? Hoy la gente ha cambiado también la manera de informarse, Guillermo, y obviamente que hay que tratar de buscar una información veraz, y eso en las redes sociales muchas veces no colaboran, pero hay que aceptar esto de que la gente tiene otra manera de enterarse de las cosas, sobre todo las generaciones más jóvenes. Sobre lo que decía José recién, el panorama que yo veo, vamos claramente a un cambio, salvo que todo el mundo esté equivocado, pero después hay una elección muy interesante, y que no solamente en la Cámara de Diputados, donde los números son bastante cerrados, algunos hablan de hasta de tercios, o de dos candidatos por lo menos potentes, hay que ver lo que va a pasar en el Senado. Cuando uno mira la elección paso del Senado, de la que tuvimos hace 2 meses atrás, hay 8 departamentos donde la oposición le ganó al hoy oficialismo en ese departamento. Coincide que son 8 bancas justicialistas, aunque 7 más la de Gramajo, que no es justicialista. Pero es justicialista. Claro, en la esencia es justicialista, pero va por el partido UNITE. Sí, antes había ido por el Frente Progresista, llega a la Cámara. Exactamente, Osvaldo. Bueno, pero no tiene problema, esencialmente es peronista, digamos, pero donde los votos de Frente le han ganado ese oficialismo. Entonces es muy interesante porque todo el mundo habla de que... ¿Se van a fidelizar esos votos, crees? Yo creo, Guillermo, que hay 3 o 4 departamentos de esos 8, por lo menos, que van a cambiar. Ajá, está bien. Para mencionarte algunos que yo lo recuerde: Rosario, La Capital, San Javier, San Martín, Belgrano. Las colonias son donde hay que... Porque el gobierno se construye con mayorías parlamentarias, y sería todo un dato que haya más de 3 o 4 cambios en el Senado donde hay 1 o 2. Entonces es una elección también interesante para mirar en pos de saber con qué mayorías va a contar el próximo gobernador. Ustedes, en lo personal, sostenido que en las PASO se encapsuló el tema provincial de los tironeos nacionales. ¿El fenómeno Milei en esta elección del domingo tendrá alguna incidencia? La gente cuando va a votar pensando en Milei. ¿Los candidatos actuaron en función del fenómeno Milei? Hay que aclarar que Milei, el mismo Milei, aclaró en su momento que no tiene candidatos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro, me parece que puede haber alguna reminiscencia de votar algo parecido. Y lo que pasa es que también, desde el punto de vista del candidato, es interesante que se cuelguen de los pantalones de Milei para decir yo soy libertario también. Claro, ¿no? pero hablaba de Granata. Sí, claro. En medio de la confusión, hay muchos que dicen, pero entonces Granata dice algo parecido a Milei, entonces es la que está con Milei. Pero yo te quiero decir una cosa, o sea, cuando vos mirás la elección hace 4 años, sin Milei no existía, Granata sacó 6 diputados, o sea que es un fenómeno propio también. Granata tiene la capacidad de tener mucho sentido común, ser muy inteligente, y en ese momento no había un Milei, pero había un debate entre pañuelos celestes y pañuelos verdes. Sí. Y entonces... Vos decís que ella navega siempre esa agua. Entonces dijo, bueno, ella de alguna manera se identificó con una de las 2 partes del debate. Los pañuelos verdes con mucha capacidad de comunicación, mucha capacidad de movilización, los pañuelos celestes con un perfil más bajo, pero que muy probablemente sean mayoría. Por eso dice Milei. También tenés un apoyo de los evangélicos en su momento, además, importante. Además, pero en el mismo sentido, ¿no? En el mismo Por eso sentido. se dijo el sector pro vida. Y en este caso, bueno, está esta reminiscencia más el fenómeno Milei. Yo no creo que este domingo la gente vaya a votar pensando en Milei. El que va a votar a... Ahora sí hay un dato que yo todavía no salgo de mi asombro, ¿no? Que Puyaro haya dicho que votaría por Milei, siendo un hombre del radicalismo, que el radicalismo es un partido socialdemócrata que cree en el Estado, y que Perotti diga que votaría por Milei, siendo del peronismo. Y que Milei es la antítesis de la doctrina del justicialismo. Absolutamente. Es la antítesis, ¿no? ¿Qué faltó, Lucía, en todo el desarrollo de esta cambio? Vos citaste un par de temas, ¿no? Deserción escolar. Sí. Bueno, por ejemplo, también en el debate no se habló del tema de la fuga de profesionales de la salud hacia Europa, por ejemplo, que es algo que la propia ministra Martorano viene visibilizando, de algún modo dando a conocer esto de que no hay profesionales. De hecho, hace unos meses se declaró la emergencia pediátrica, ¿no? Y de eso no se habló, de qué garantías se le pueden dar a esos profesionales para que elijan Santa Fe para desempeñarse, ¿no?
Bueno, ese fue un punto que faltó. ¿Y qué escenario mirás para el domingo? ¿Qué te parece? Y la verdad que no veo un resultado muy distinto del que se dio en las PASO. Ajá. Porque, por ejemplo, la expectativa un poco creo que puede haber estado puesta en Bodoira, por ejemplo, y sin embargo creo que en el debate Un no catálogo se de lució para buenas nada. No, es más, creo que Hizo la agua, chica me de parece. izquierda Sí, Sí, se sí, lució sí, más, estuvo ¿no? muy se bien. lució mucho más. Bueno, Estoy viendo pero- algunos números. Pero también Sí, Deiana estuvo muy bien. Pero Deiana también ejecutó en plenitud la teoría de Baglini, ¿no? Porque si cuanto más lejos del poder, más Sí. audaz tenés que ser Sí. en tus expresiones. Para ¿no? mí Porque no decir, hubo, en el restatizar caso de Deiana restat- no hubo propuestas, ¿no? Porque No, lo pero- que hizo fue refutar a cada uno de, Pero- creo que fue la que más registró que había otros tres, Claro. porque el resto Sí, sí. Claro. ni se miraba, Bueno, ¿no? Pasa Como que era bien como que decía José. Lewandowski y Puyaro se pasaban la pelota de algún modo, ¿no? Por ser las últimas 2 gestiones de gobierno. Y bueno, en el medio ella es como que se lució un poquito más, me parece. Claro, pero como por ejemplo, aprovechaba. restatizar el Banco de Santa Fe. Sí, nacionalizar Sí. los puertos. Sí, no, las propuestas en concreto Era más no. una consigna nacional. Les queremos agradecer mucho que hayan estado con nosotros aquí. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Seguramente el domingo van a estar trabajando mucho. Así será. Sí.